Ujú. Cuenten a la gente. Listo, ya empezó a compartir. Estamos en vivo. Listo, estamos en vivo. Muy buenas noches y muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del formato en que usted nos escuche este día. Realmente con mucha emoción de poder participar en un espacio necesario en la coyuntura que vivimos actualmente como país y además con la intención de que este programa pues circule por todas partes, que ustedes nos ayuden a que lo que hoy queda aquí colgado en el espacio del Facebook Live de Radio Alternativas, pues pueda circular por todas partes. Estamos en este programa que es un esfuerzo de los colectivos del movimiento social de Occidente de Alajuela, ¿verdad? Especialmente de el colectivo Reflexión, Acción y Alternativas, que es un programa que desde 2020 está transmitiendo, tiene como consigna pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y la idea es que a lo largo de este espacio del día de hoy podamos compartir con las personas que han aceptado esta invitación para que desde su vivencia, desde su realidad, desde su conocimiento, pues nos compartan cuál es la visión que tienen acerca de cuál será esa agenda urgente que tiene Costa Rica, esa agenda que resulta impostergable de cara a lo que estamos viviendo en la actualidad y a los tiempos que se vienen, económicos, políticos, sociales. Y bueno, pues para empezar, quisiera decir que este es un espacio en el que existe absoluta libertad de cada uno de los panelistas y cada uno de ellos es responsable por sus intervenciones, ¿verdad? Y nosotros en realidad no tenemos tampoco problema en asumir algunas de las ponencias que tengan, pero sí para que se sientan o para que conectemos con esta realidad. Los invitamos también a quienes están conectando a ver el programa para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus palabras para motivar la discusión, que eso realimente también lo que los panelistas nos van a exponer. Y bueno, para empezar, le voy a pedir a cada uno de ellos, yo le voy a decir su nombre y lo voy a presentar, pero les voy a agradecer que nos digan cómo prefieren ser nombrados desde su propia voz, con la comodidad que les genera, pues precisamente identificarse con lo que más les conecta en este momento de sus vidas. Entonces, para empezar, vamos a darle la palabra a Carla Salguero Moya, a quien le agradezco muchísimo su acompañamiento esta noche. Carla es educadora, es investigadora, pero vamos a dejar que ella nos cuente, pues, también cómo quiere que la conozcamos. Adelante, Carla. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a la audiencia de Radio Alternativa, a Erika, gracias por la invitación, ¿verdad? Y especialmente también a los compañeros panelistas y a la audiencia, y reitero a la audiencia. Yo tuve la oportunidad de ser invitada como parte del foro Agenda por Costa Rica. Soy una persona preocupada por la educación, soy educadora, he trabajado durante más de 30 años en el sector educativo, tanto a nivel básico como en educación superior, en la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente soy investigadora y extensionista en la Universidad Estatal a Distancia. Tuve oportunidad recientemente de estar nuevamente en el Ministerio de Educación Pública como viceministra. Adicionalmente, he estado en otros momentos en diferentes administraciones como directora de recursos tecnológicos en el Ministerio de Educación Pública, como maestra en tanto de nivel preescolar como primaria y, y más recientemente como directora del Instituto de Desarrollo Profesional y el viceministerio académico del Ministerio de Educación Pública. Gracias por el espacio y bueno, lo que esperamos hoy es conversar un poquitito sobre esa agenda posible que todas las personas que estamos aquí y muchas otras estamos preocupados por construir. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Carla, y de verdad también agradecer al Foro Agenda por Costa Rica los esfuerzos que hacen por provocar un diálogo nacional que realmente evidencia un compromiso, un amor por este país, por la gente de este pueblo costarricense, y bueno, esperemos que todas esas semillas que hoy siembran pues generen muchos frutos también en el tiempo. Para continuar, vamos a dar la palabra al siguiente panelista para que también, igual que doña Carla, se presente y nos cuente pues quién es.
don Mainier Barbosa, que es también compañero de alternativas en la planificación de las ediciones de los programas de realidad nacional. Nos acompaña hoy como panelista. También él participa de un colectivo desde hace bastantes años, pero don Minor, que es filósofo y educador también, lo dejo para que Bueno, usted se presente y nos cuente bien, pues, quién es don Minor y cómo quiere que lo conozca la gente. gracias. Bueno, mi nombre es Mainier Antonio Barbosa Soto. Mi mamá me decía Minor porque por un error grafológico, como decía, me lo pusieron, pero me es indistinto que me llamen Minor o Mainier. Eh, es más fácil Minor porque es como más común, pero en todo caso, bueno, yo estudié teología, bueno, es parte de la filosofía, de hecho, es como la naciente, la filosofía nace primero la teología, según dicen los expertos, pero teología y docencia, yo tengo una licenciatura en docencia y una maestría en estudios teológicos, y también estudié economía en la Universidad Nacional, y fundamentalmente hemos sido, o nos consideramos como luchadores sociales. En este momento estamos en un movimiento que tiene alrededor de 15, 17 años, se llama Movimiento Patriótico por Costa Rica, y estamos haciendo un esfuerzo desde esa época por hacer una serie de planteamientos que conlleven a la mejora del país. Y fundamentalmente en estos momentos que es tan violento el ataque que haga el neoliberalismo, del cual ahora podemos hablar un poco, eh, estamos en la conservación de la institucionalidad pública, que nos parece que es una de las tareas fundamentales que tiene que asumir el movimiento popular, y paralelo a ello estamos trabajando también no solamente por presentar proyectos de ley, sino por buscar la forma de hacer alianzas que ya realmente conlleve a Costa Rica por un sendero auténticamente democrático, justo, equilibrado, inclusivo. Un poco pensamos como alternativas, y ahí estamos. Nosotros nos reunimos cada 15 días, digamos, a nivel del movimiento en el Poyol, un grupo que tenemos en el Poyol, donde hay otros compañeros ahí igualmente valiosos. Por ahí lo dejo por el momento. Estamos a la orden. Muchísimas gracias a Mainier. Y para continuar, vamos a darle el espacio a don José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un queridísimo ex profesor mío de la universidad, así que estoy toda contenta de que hoy nos acompañe también por acá. Salva. Don José Manuel, le damos, bueno, las gracias por haber aceptado, por compartirnos algo de su tiempo, ¿verdad? En la hora más cansada de la semana, que es el viernes en la noche. Pues así a todos les agradezco igual y le doy la palabra para que usted también nos cuente cómo quiere que la gente le conozca a través de este capítulo de Alternativa. Bueno, muchas gracias. En efecto, yo seguí una carrera como abogado en la judicatura, como juez. Creo que en aquellos tiempos, Erika, que ustedes me soportaron como profesor, pues era juez en materia penal, fiscal en el Ministerio Público, luego juez, y finalmente, bueno, eh, tuve la oportunidad de estar en la Corte Suprema de Justicia. Esa carrera judicial la combiné con la docencia. Fui profesor de la Universidad de Costa Rica en San Ramón durante casi 35 años, 33 años. Estuve viajando a San Ramón con la consigna de que, bueno, ese centro de estudios había que fortalecerlo, había que darle el más alto nivel, en fin, hay muchas generaciones, creo que más de 1000 estudiantes pasaron por mis aulas, y creo que esa semilla en alguna medida es mi esperanza de una cierta visión del derecho, del castigo penal, de las instituciones jurídicas en este país, de lo que me parece muy importante hablar esta noche,
es parte bueno, de lo que hemos podido con nuestro grano de arena contribuir. Así que entre juez y profesor y ahora jubilado, siempre estudiando y publicando algunas cosas que me parece que es el legado que personalmente puedo dar. Muchísimas gracias a don José Manuel y para continuar le vamos a dar la palabra al compañero Luis Ángel Salazar, más conocido como Panga por todos nosotros, por el cariño que históricamente le tenemos también desde las aulas universitarias y desde el activismo social aquí en este territorio. Este, Don Luis Ángel es filósofo, pero además es amigo y compañero de también, yo no sé si mil o más, también pues, de estudiantes, porque por las aulas de estudios generales debemos haber pasado miles de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y pues también Panda es compañero formal, inspirador y fundador con otras personas de este programa de alternativas y hoy nos acompaña como panelista para la discusión de el tema que hoy nos convoca y le doy también la palabra para que se presente como él quisiera que la gente lo recuerde desde el programa de hoy. Como Panga, como Panga. Yo no voy a tardar mucho, no voy a extenderme mucho porque ya nos conocemos, somos viejos conocidos acá por el programa Alternativas. Y además, si hablo mucho, me quedo sin tema para cuando me toque desarrollar desarrollar el cuerpo de mis planteamientos. Entonces, sencillamente, Luis Ángel Salazar Roces, conocido como Panga, profesor jubilado, ¿verdad?, en filosofía y educación de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica. Nada más un pequeñísimo detalle que es importante recordarle a la audiencia, que mañana a partir de las 22 horas por Radio Actual, y siempre decimos a partir de las 22 horas o cuando termine el fútbol, ¿verdad? Porque hay fútbol y la emisora es muy futbolera y entonces se queda hablando hasta las 3 de la mañana y entonces ahí como a las 3 y resto nos sacan al aire. Entonces recordarles que mañana sábado estaremos ahí nuevamente en diferido a partir de las 22 en Radio Actual 107.1 FM. Y en este momento salimos al aire por nuestras redes sociales y por 2 emisoras internacionales, si ven ahí la fichito, ahí aparecen, y por una nacional ahí en Guanacaste. Así es que muchísimas gracias. Y además es para mí un placer enorme estar con la compañera Carla, que estoy haciendo memoria y ya casi le llego allá cuando éramos compañeros en la UNED, con Minor, yo le digo Minor Ay, desde hace años, no digamos cuánto, con el compañero don Gerardo, bueno, que es un placer conocerlo, y don José Manuel, que también fue mi profesor en Derecho en un intento fallido que tuve, no con don José Manuel, sino más adelante. Don José Manuel, excelente y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así es que quedo a la orden y muy buenas noches y adelante. Muchísimas gracias. Yo también estuve en esas aulas, en su intento, no fallido, no sé, o un intento ahí de una conciencia distinta. Bueno, y bueno, don Gerardo Quiroz Jiménez, quien también nos acompaña el día de hoy, es un politólogo que también desde el colectivo o desde los colectivos ha venido trabajando siempre por la defensa de la institucionalidad del país y la defensa también de la Costa Rica que queremos y la Costa Rica que amamos y por supuesto pues se apuntó también todo comprometido el programa de hoy desde el principio y le damos la palabra a don Gerardo para que nos cuente, además de ser politólogo y un colaborador insigne de esta patria desde las distintas trincheras, pues que nos cuente también quién es Gerardo para la gente que hoy se conecta y lo conoce a través de este programa. Está en silencio, don Gerardo. Activar el Tiene micrófono, que activar el Gerardo. micrófono, don Gerardo, lo tiene desactivado. Gerardo Quiroz. Perdón. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación
Un saludo a Carla, a mis estudios José Manuel Arroyo, a Mainier, a Luis Ángel, a todos los que participamos hoy en este debate, en esta conversación. Y bueno, soy Gerardo Quiroz, fundamentalmente, como se dijo acá, un ciudadano comprometido con el destino de nuestra patria. Cuando digo de nuestra patria, de todos sus habitantes, todos esta fuerza económica y social que construye día a día el futuro del país. Básicamente trabajo en el movimiento patriótico por Costa Rica, haciendo reflexión política y creando propuestas que puedan convertirse luego en leyes en la vida del país. Esa es básicamente la manera como quisiera que se me conozca. En lo laboral, fui durante 30 años funcionario en la Asamblea Legislativa. Me tocó en algunos momentos ser asesor parlamentario, en otras ocasiones trabajar en un departamento muy interesante que era el departamento de actas, donde me correspondía escuchar los discursos de los distintos diputados y también entender la narrativa que se tira, como se dice, para la gradería, y luego entender y conversar con el diputado y entender lo que se pensaba hacia el interior de la fracción política. De manera que allí tomé mucha experiencia de ver por lo menos cómo algunos son duales en su pensamiento y otros son casi como poliedros. No sabe uno por dónde salen en cada ocasión. Pero bueno, aquí estoy para servirles. Un saludo a todos ustedes y a los que se han conectado para escuchar este debate. Muchas gracias, don Gerardo. Y bueno, con esta presentación de todos y cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy, vamos a dar inicio y quizá para iniciar, para plantear una conversación desde las visiones y de los sectores que en los que cada uno se siente más cómodo y desde el que puede expresar un poco más. La idea del programa o por qué planteamos este programa es porque existe una coyuntura muy movida en el país, en el que afloran discusiones constantemente, en el que existe sobre todo un debate importante sobre lo que vendrá para Costa Rica en los próximos años, y quisiéramos entonces preguntarles también un poco desde la visión de cada uno y cada una, cuáles consideran que son los temas del momento, porque quizá para unas personas el tema del momento sea el tema de violencia y narcotráfico, para otras personas sea el tema de la educación, que sabemos que está bien complicado, para otras personas nos tiene completamente alarmadas y completamente decepcionadas también del sistema, la crisis y el aumento de los femicidios y la violencia contra las mujeres, pero hay un montón de temas y quisiéramos quizá más bien como dejar la pregunta abierta de esta agenda urgente para hacer una reflexión. ¿Qué es lo más, qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante? Tal vez para arrancar le doy a dar la palabra a don Mainier, con quien también hemos venido hablando desde hace algunos meses el tema del análisis de la coyuntura nacional, pero que con esta visión de reflexiones para una agenda urgente de Costa Rica, pues, ¿qué sería lo urgente? ¿A qué le podemos denominar urgente? Porque todo pareciera ser urgente. Don Mainier tiene la Gracias. palabra. Sí, muchas gracias. Mira, bueno, nosotros hemos venido discutiendo desde hace bastante rato la problemática de nuestro país y recuerdo unas palabras que dijo don Arnoldo Mora, y fue compañero nuestro también en el grupo, ahora no se va a retirar, que decía, antes la historia se medía por décadas y por centenas, ahora se mide por horas. Y resulta que esta sociedad no está. Oye, aparece una cuestión, algún problema y de pronto aparece otro. De un día para otro, ya uno no sabe qué está pasando.
Y entonces, para situar un poco las consideraciones de cuál sería el tema del momento, yo creo que el tema fundamental aquí a discutir es el tema país. Aquí es discutir cuál es el país que queremos, o cuál es el Estado, para decirlo de alguna forma, cuál es el Estado más que todo que queremos, sino cuál es el Estado necesario. Me parece que es central pensar eso. ¿Cuál es el Estado necesario que tiene Costa Rica? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los que tenemos un poquillo más, estamos un poco más grandes, nos damos cuenta que de los años 70 hasta los años 70, relativamente este país tenía una cierta estabilidad que se conmovió un poco con la famosa huelga de Alcoa en los 70, de los cuales muchos somos partícipes de esa huelga gloriosa. Hay como que hay un punto de quiebre, un momento dado, pero fundamentalmente el país tenía una estructura tal vez un poco socialdemócrata, para decirlo en términos, digamos, de partidos políticos, por la influencia que tenía Liberación en ese momento y la influencia que tenía la socialdemocracia internacional a través de, especialmente de hombres de preclaros como Billy Graham, Olof Palme y esta gente. Entonces, es importante, digamos, rescatar este primer momento del país y también a nivel internacional la curva que empieza a dar el Estado, digamos, la estructura del sistema capitalista, porque es un sistema regido por el régimen de oferta y demanda de capital y es, por ejemplo, una de las rupturas fundamentales que la gente no le pone mucha atención, pero que algunos que nos metemos en eso, sí, en el 71, don Richard Nixon retira a su país del patrón oro. O sea, ya el patrón oro, y como ellos tienen el poder a través del dólar, retira el patrón oro, hace un primer acercamiento con China, este, y en el año 73 la gente dice que casual, hay la, la, una crisis del petróleo que llaman la crisis de Yom Kippur, pero por el problema que hubo entre Egipto e Israel. Pero desde ahí en más aparece el petróleo, los petróleos futuros, que es una de las cuestiones que debían estudiarse. Nosotros estamos respaldando la moneda, bueno, el mundo respalda la moneda a través de los petróleos futuros, o sea, una como hoy se hace en las grandes nubes de la Internet. Entonces, eso son pasos, digamos, que nos afectan a nosotros, no somos islas. Esos son dos primeros puntos centrales que yo pondría para ver cómo los estados cambian. Costa Rica, después del 77, 78, hace un cambio diametral y sobre todo cuando empiezan los dos grandes apologistas del sistema capitalista de mercado, el neoliberalismo, que son Margaret Thatcher de Inglaterra, que todavía tiene una gran presencia, digamos, de Inglaterra como potencia, llaman decadente, pero quedó muy centralizada, y los Estados Unidos con Ronald Reagan. A tal grado que, por ejemplo, hay una frase que nos recordaba el compañero Gerardo, que había dicho Ronald Reagan cuando le dijeron aquí, ¿cuál es el problema para resolver el Estado? Dice, no, el Estado es el problema, aquí es el mercado lo que va a funcionar. Después, recordemos de los PAES y toda esta cuestión, que no voy a adelantarme mucho de eso, porque ya es conocido, PAE 1, PAE 2 y PAE 3, que son golpes a la institucionalidad y a la forma de Estado que tenemos nosotros, que era un Estado benefactor, un Estado de bienestar, digamos, generalmente con una bastante distributivo, aunque lógicamente siempre estaban los grandes oligarcas y de todo, pero distributivo. Con un problema que hay que irle poniendo cuidado, que es que en el año 77, 78, se crea una ley 4.3 para que las juntas directivas
eran controladas por el famoso bipartidismo que ya estaba asentado en su liberación nacional y los corsarios, porque el Partido Social Cristiano se funda como después del 82. Entonces, eh, en la ley 43 daba a las juntas directivas de las instituciones públicas el poder de que el partido ganador eligiera 4 miembros de la junta directiva y 3 el partido perdedor. Ellos estaban seguros de que siempre iban a ser esos dos y bueno, eso es la primera inserción dentro del Estado costarricense a través de las juntas directivas que controla a la gente generalmente. Yo no sé si alguno de ustedes, trabajador o asalariado, ha estado en alguna junta directiva, pero los que yo conocí cuando trabajé en el banco, todos eran empresarios. Nunca vi ningún asalariado trabajando en una junta directiva, ni siquiera de juntas directivas, digamos, locales. Digo esto porque es una tendencia para que se dé cuenta cómo el Estado fue siendo copado y de por qué hace falta que haya un Estado nuevo. Cuando sale el consenso de Washington, que no me voy a dedicar mucho en eso, con el señor Williamson en el año 89, que plantea 10 funciones para resolver el problema fiscal disque de América Latina. El problema es que ellos dándonos instrucciones a nosotros. Y los que ponen en marcha ese decálogo, yo quiero que lo tomen en cuenta nuestra audiencia y los compañeros aquí, es se sentaron el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es un país, es como que haber puesto el Banco Central ahí, digamos, Costa Rica, a que dirigiera. Entonces, ya se ve viendo la tendencia. Dos instituciones que son de la ONU, Fondo Monetario, Banco Mundial y el Departamento del Tesoro y el BID. O sea, siempre hay un sesgo bastante fuerte de uno de los países que ha estado inmiscuyéndose en la vida de los países de América Latina y Costa Rica no es la excepción. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2000 con el denominado combo Belice, que casi le da un infarto, dicen, a un Miguel Ángel, que me gustaría que Gerardo pudiera hacer una referencia a eso. Eh, el 2007, el famoso CLC, que tuvo la lucha por el sí y por el no, con las preconcebidas mentiras y vimos al señor presidente de la República, entonces, don Oscar Arias Sánchez, desfilar del brazo del embajador. Bueno, eso es más o menos como el consenso de Washington ya en visión persona. De ahí en adelante le sucede una crisis al Estado mundial en el año 2008-2009, la crisis que se llama inmobiliaria. A veces la gente piensa que hablar de problemas económicos no es la política, pero sí, yo recuerdo que precisamente es el eje, el eje. Se mueve atrás del dinero, atrás del capital, se mueve la política. Esa crisis inmobiliaria llegó a dar resultados que debían ser catastróficos para el sistema capitalista si no intervienen los estados y aportan dinero. Decía don Eduardo Bosch, un gran filósofo, teólogo de la liberación y un defensor de la tierra como ambiente y lógicamente en la lucha por una sociedad más inclusiva. Decía que la plata que le metieron los Estados Unidos y los países, digamos, del G7 a esa crisis del año 2008-2009 alcanzaba para darle a cada uno de los habitantes del país, del mundo, que eran 7.300.000, algo así, o por ahí andaba, 7.000 millones, perdón, y tantos, para darle $1.734 per cápita, o sea, para cada persona del mundo. Así que ustedes multipliquen nada más eso por 7.000 y pico de millones de personas. Esa es una suma catastrófica que hubiera resuelto el problema de la deuda externa y de todos los problemas de crisis de América Latina completa y de África, para ponerlo solamente en esos términos. Sin embargo, lo ocuparon para repartírselo entre grandes.
Hay otra cuestión que quería yo apuntar en esto sobre la consideración del momento y por qué es un estado necesario, qué es lo que hay que discutir. Una agenda urgente habla de un estado necesario. Es porque nos están quitando lo que más o menos funcionaba hasta los 78, 80. Nos han estado quitando, digamos, lo que es la estabilidad de los estados democráticos. A eso quería llegar con esto, con Centro de Washington. Los estados democráticos están perdiendo esa visión de. Y ahorita, si hay tiempo, voy a terminar diciendo que, por ejemplo, perdón, por ejemplo, la gran estructura jurídica en que se ha acompañado Costa Rica es la constitución política, es nuestra máxima expresión, digamos, su máximo corpus, es la constitución política de la República de Costa Rica y el 7, ayer creo que cumplió años, bien, ¿verdad? Fue emitida el 7 de noviembre de 1940. Entonces, eso nos dice a nosotros que esa estructura jurídica es lo que nos convenía, lo que nos conviene, era la necesaria. Yo digo, en este momento la están queriendo quitar por otra. ¿Es necesario quitarla? Dejo esa pregunta. La constitución política nosotros es la que sirve, nosotros pensamos que sí. Digo, solamente apunto 2 artículos de la constitución política que son claves para demostrar que eso les duele, es como tener una piedra en el zapato de los poderosos. Artículo 9 de la constitución política que habla de que nosotros somos o debemos orientarnos hacia una democracia participativa. Eso quiere decir que vamos allá de las elecciones, donde la democracia fundamentalmente es representativa. Disculpen que le haga con esa entonación y deletreando, pero es para que se entienda, la democracia representativa ya está en la Asamblea Legislativa y a través de ella, cuando se nombran los máximos jerarcas, digamos, o directores de las instituciones públicas y especialmente del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso, ir hacia la democracia participativa es poner a trabajar al pueblo. Eso es realmente darle brillo a la democracia. O sea, convertirla en eso que dice, demos la etimología de la misma, el poder del pueblo. Y el otro artículo que yo siempre enumero mucho es el artículo 50, que recientemente le agregaron algo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Pero en el eje central habla de que el Estado, ojo, el Estado procurará la producción, el desarrollo de la producción nacional, la producción de bienes nacional y también procurará a toda costa, no dice esa palabra, pero más o menos es la idea de una distribución equitativa y justa de la riqueza. Cuando nosotros leemos solamente esos 2 artículos, decimos, caray, esto se está dando. Cuando tenemos casi 8.2% de gente que evade, elude, sin tomar en cuenta el fraude digamos, que hace la gente a través de ¿cómo se llama esto? De las aduanas. El fraude aduanero es terrible. Ahí hay datos que no voy a entrar en esta conversación. Cito nada más un dato. En el año 1989, don Carlos Manuel Castillo, que en paz descanse, que era presidente del Banco Central, dijo que habían encontrado una ovación, no, sino, ¿cómo se llama esto? Lo que se llama cuando hay sobrefacturación y subfacturación en las importaciones y exportaciones, que sumaba 17.000 millones de habían virlado el Estado. Esas cosas, digamos, son, imagínense, hace casi 35 años. Esos datos los pongo porque nuestro país tiene una cuestión política que me parece a mí que se le pueden hacer mejoras, como está muy pronunciado, pero que es una constitución política recia, fuerte. Lo que pasa es que es muy inclusiva. Debe ser más, pero es muy inclusiva. Y lo último, ya para concluir, es por el Estado necesario.
es la protección de ese legado que es desde hace siglos, después de la Revolución Francesa, que lo conocemos muy bien, muy claro, es la recuperación y la protección de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder Pues judicial. Sí. muy bien. Nada más termino, y le agregamos que ahora debe haber, ya nosotros tenemos un planteamiento para crear el foro de la sociedad civil, que es el poder del pueblo a través del artículo 9. Por ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, de verdad, don Minor. Realmente creo que toca elementos súper necesarios de la crónica de la Costa Rica que estamos perdiendo, que creo que muchos así le sentimos, y pues también plantea con claridad aspectos de la defensa que tenemos que dar, digamos, de eso que todavía nos conecta con la esencia de la democracia, aunque para mucha gente, y no se puede dejar de decir, la democracia tiene cada vez un significado menor como concepto. Le resulta todavía ajena a mucha gente que la democracia quizá no le ha resuelto el hambre y otras cosas, y así es que también nos plantea el enorme reto de poder hablar en un idioma en el que la gente, con el que la gente se identifique, con el que pueda tener empatía, especialmente ese pueblo que no ejerce quizá su poder tal cual la Constitución se lo ha otorgado, pero no porque no quiere, sino porque históricamente las oportunidades han estado limitadas y no han sido iguales para todas las personas. Y para seguir en esta conversación desde qué es lo urgente de esta agenda, pues le damos la palabra entonces a doña Carla Salguero, que está acá en representación del Foro Agenda por Costa Rica. En silencio, doña Carla, para que nada más antes de empezar le active el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que la pregunta es sumamente relevante, ¿verdad? ¿Qué es lo urgente? Y ante el recorrido histórico que ha hecho Maynier, uno podría comprender esta gran afectación, esta gran crisis en la que nuestro país está enfrentando. Y creo que la pregunta para nosotros en el foro, precisamente sobre la respuesta del urgente, es organizarnos. Lo primero que tuvimos que hacer es organizarnos como sociedad civil y organizarnos en respuesta al artículo 9 de la Constitución Política, como Maynier nos lo señala. Entonces, conversamos desde diferentes áreas porque precisamente estamos en un momento en el que todos los temas son relevantes y todos los temas están comprometidos, están siendo afectados: la educación, la seguridad, la salud. Lo que sí es claro es que necesitamos construir desde la sociedad civil respuestas y propuestas que además sean sentidas desde las realidades que cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, el Foro de Agenda por Costa Rica lo primero que hizo fue hacer como una primera convocatoria de personas que estuviéramos interesados desde las experiencias que tenemos, desde las vivencias que tenemos, a formar parte de la construcción de una agenda viva, de una agenda que le proponga a quienes van a plantearse como posibles candidatos una propuesta que movilice y que tenga hoja de ruta para quienes van a tener que ejercer el poder en las próximas administraciones. Pero esta agenda no es una agenda que busca hacer una imposición, es una agenda mínima para atender a toda este momento de franca destrucción que hay de nuestra institucionalidad pública y por tanto de nuestra democracia. Así que nos hemos planteado también que tiene un enfoque, y es un enfoque humanista y o progresista desde el sentido amplio de la palabra y no desde la deformación que le han hecho algunos a la palabra progresismo y a su diminutivo progre, pero también tiene que ser reformista, y en eso coincido con Dominier, ¿verdad? No solamente nos quedamos en proponer acciones concretas, sino hacer las reformas de ley que sean necesarias y urgentes para poder plantear una agenda, para plantear soluciones para el país. Esta agenda, este foro convocó inicialmente iban a ser 30, 40 personas que estuvieran interesadas en hacer propuestas, y terminamos siendo más de 80 personas en diferentes campos del conocimiento, desde diferentes posiciones, desde diferentes experiencias laborales, tanto en lo político como en el ámbito de lo público y lo privado. Nos hemos encontrado con el único propósito de aportar y de traer a la discusión soluciones
propuestas de solución y nos conformamos en más de en 10 grupos de pensamiento donde tuvimos oportunidad y estamos construyendo esta agenda desde los ejes de acción y las líneas, ¿verdad? Consultándolo con diferentes actores porque queremos que sea desde la mayor transparencia posible, pero también desde un enfoque muy consultivo y que además nos dé el sustento y la robustez para poder ofrecer una propuesta que responda a las necesidades. Nos hemos reunido con el Estado de la Nación para todo lo que ha sido el enfoque y inducción para construir agenda democrática en un colectivo desigual, diferente, perdón, más bien diverso, sobre todo diverso. Tenemos personas desde los 18 hasta los 75 años y bienvenidos y bienvenidas quienes deseen participar desde las ideologías y miradas del mundo y la comprensión del mundo que permita dentro de estos enfoques ser parte de este colectivo. Trabajamos también con el Estado de la Educación para conocer el contexto educativo que está viviendo el país, con el movimiento Mauro Fernández Acuña, un movimiento que surge como sociedad civil también desde la preocupación de lo que está sucediendo en la educación, en los recortes del presupuesto, que afecta la visión país que desde nuestros primeros visionarios siempre fue invertir en la educación primero para formar este talento, esta calidad humana y calidad de vida que buscamos. Hemos estado trabajando con expertos de cultura y de otros campos que han apoyado estos grupos y también hemos contado con la cooperación de la Fundación Frederick Ebert, que nos han acompañado en la construcción metodológica, pero también argumentativa de una propuesta de agenda transformadora, una agenda viva que pretende precisamente transformar la situación problema en la que estamos, la crisis país, y bueno, formamos 10 equipos 10 equipos de trabajo, 10 grupos de reflexión, 10 grupos de pensamiento en temas que entre los más de 70 personas que estuvimos en una primera sesión logramos agrupar, que fue educación, pobreza y desigualdad, violencia y seguridad, protección del medio ambiente, desarrollo económico y social, reformas electorales, hemos hablado de cultura, género, salud para todos y todas y desde un enfoque muy amplio de la salud que toca no solamente a la persona, sino la persona y su entorno, a los animales, a todas las formas urgentes de atender la salud en una sociedad sostenible y el deporte y la recreación que hoy más que nunca en la crisis que estamos enfrentando, donde hay una gran desmotivación, una crisis económica, el deporte y la recreación, la cultura, la educación vienen a ser herramientas y elementos fundamentales para la construcción de la calidad de vida. Bueno, ¿quiénes y por qué esta urgencia de reunirnos y convocar? Porque necesitamos darle voz y hacer una propuesta para una Costa Rica urgente, como decía, esta Costa Rica necesaria y las posibilidades que tenemos es precisamente la defensa de los derechos humanos, la urgente y apremiante recuperación del sistema educativo. Creo que hoy más que nunca el sistema educativo se encuentra en una de las crisis más serias, tanto en el ámbito de la inversión como en la calidad y las acciones educativas que la falta de rumbo, la falta de claridad, ¿verdad? De esa hoja, de esa ruta de educación que todos esperamos, pero que se desconoce al día de hoy. Necesitamos constitucionales de cumplimiento obligatorio, que es la inversión en ese 8% que pareciera como si fuera un techo y es más bien un piso para poder darle al país una solución en la calidad de vida de la ciudadanía. Estamos trabajando porque sabemos que la inseguridad y la violencia hoy están carcomiendo nuestro país y si vemos, son tantos los temas, la protección del medio ambiente, por supuesto, la defensa de la democracia, son muchos los problemas, pero lo urgente es dejar de estar en una actitud pasiva, muchas veces reprimida por tanta violencia, por discursos de odio que han estado
saliendo no solamente de las voces de nuestras autoridades, sino también en las redes sociales, en los diferentes círculos en los que pertenecemos, que cada vez que opinamos en una posición crítica, podemos recibir definitivamente actitudes y discursos muy violentos, pero no podemos seguir simplemente mirando de manera pasiva lo que sucede, sino que tenemos que organizarnos, tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que hacer valer la posibilidad de que como personas ciudadanas le demos una respuesta. Y no solamente eso, somos responsables, las personas que hemos tenido acceso a un nivel educativo y a unas posiciones en las que hemos tenido alguna presencia, participación y beligerancia política, somos responsables de darles también voz a esas personas que hoy no tienen voz, que hoy sufren de condiciones de vulnerabilidad que cada día se vuelven muchísimo más extremas. Creo que el proyecto de construir una agenda viva para Costa Rica es una solución que lo que nos llama es a una reflexión de organizarnos, de que no podemos simplemente mirar las noticias y esperar cada miércoles el informe de lo que está sucediendo desde una sola lectura, sino que hay una urgente participación en la construcción de la Costa Rica que necesitamos y orientar, guiar a partir de los esfuerzos que tenemos nosotros, de los productos que podamos construir, guiar a quienes van a ejercer posiciones de poder en una próxima administración para que cuenten con herramientas porque no podemos seguir empezando de cero en cada administración. Ese es un poco lo que nosotros llamamos urgente. Urgente es tener como sociedad civil una respuesta con líneas de acción, con ejes de acción claros para poderle decir hacia dónde puede el país desde ahora, en esta coyuntura en la que estamos, encontrar soluciones a partir del pensamiento, de la experiencia de personas que se han sentado voluntariamente, de manera absolutamente desinteresada, a proponer una solución para Costa Rica. Por acá les dejo. Muchísimas gracias, doña Carla. De verdad que esto que nos plantea doña Carla nos da como este seguimiento, porque creo que parece que se pusieron de acuerdo y acordaron el diálogo, porque de alguna manera este recorrido que nos hace don Maynier, ¿verdad? De la pérdida de la estabilidad democrática, de la defensa de nuestra Constitución, de retomar esa parte del poder constitucional que reposa en manos del pueblo y construir un Estado necesario, pues definitivamente se alinea con la lógica de la construcción de una agenda viva en manos de la sociedad civil, que le dé voz a las personas que no necesariamente tienen una participación política o que la política partidaria quizá no les convoca, pero puede ser que les convoquen otras formas de participación política no partidaria. Bueno, y partidaria al final terminará siendo porque al final no tenemos otra vía todavía en el sistema electoral costarricense, pero bueno, darle voz a las personas es el valer nuestros derechos. Así es que definitivamente todo esto es la urgencia, es la urgencia de devolverle al pueblo su poder a través de la participación desde diferentes espacios de la sociedad civil y no solo político-partidarios. Le doy las gracias a Carla y le damos entonces ahora la palabra a don José Manuel Arroyo, quien pues ha venido también compartiendo en algunos espacios a lo largo de su vida, en espacios de la sociedad civil y otros espacios, además de los que tuvo formalmente en el Poder Judicial. Y pues sé que nos planteará también ideas que vengan a sumarse a lo que ya han expuesto los primeros compañeros. Tiene usted la palabra, don José Manuel, hasta por 15 minutos. Buenas noches y a todos muchas gracias. ¿Me oyen? Sí. Hola. Sí, muy bien. Sí me oyen. Ok. Bueno, yo había pensado un poco en la línea de don Maynor, hacer alguna anotación con perspectiva histórica. Don Maynor ha sido prolijo en mencionar momentos y temas cruciales en ese proceso. A mí me gustaría tal vez matizar un par de cosas. Repito, en la misma línea de poner en perspectiva histórica, porque me parece fundamental
saber de dónde venimos para proyectar qué podemos hacer. Yo diría que el proceso de globalización, el afianzamiento del proceso de globalización, que si bien lo podemos remontar hasta Cristóbal Colón, como se hace frecuentemente, tuvo un relativo auge en los siglos XIX y XX. Sin embargo, en este rincón del mundo, que es Centroamérica y Costa Rica, en el caso costarricense, nosotros tuvimos élites oligárquico-intelectuales que salían del país, que se enteraban qué era lo que estaba pasando en Europa, que el general Bolio y Calderón Guardia en Lovaina, alimentándose de la doctrina social de la iglesia, que Orlich y Figueres en Nueva York, estudiando a los economistas más liberales o lo que luego fue socialdemocracia. En fin, élites que terminaron obviamente con el Centro de Estudio para los Problemas Nacionales. Toda esta gente como que salía, se asomaba, aprendía y de alguna manera en esa primera mitad del siglo XX tradujeron toda esa experiencia, todo ese conocimiento a la, digamos, al diseño de lo que fue Costa Rica a partir de los años 30, 40 del siglo XX y hasta más o menos los 80. Con esto quiero decir que en este país hubo una dirigencia política con la rienda, con las riendas del país en sus manos. Es decir, lo que pueda significar la reforma social de los 40 o lo que pueda significar la continuidad, digamos, en el desarrollo educativo, económico, social de los años 50, 60. Toda esa trayectoria, ese diseño de país fue realmente obra y gracia de líderes y de representantes populares con una gran visión y con, repito, el poder de decisión, no solo de diseño, sino de decisión en sus manos para la Costa Rica que fue hasta 1980. A partir de ahí, yo sí haría un énfasis en que hubo un punto de inflexión. Ya la globalización entonces se había afianzado. Creo que fue el último, digamos, aleteo, por decirlo de alguna manera, fue el enfrentamiento de Carazo con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente tuvo un costo terrible para Costa Rica, si bien con un gran valor simbólico o político que se ha querido rescatar, pero lo cierto es que la pasamos muy mal, ¿verdad? Todos los que vivimos esa época, tomamos nota, ¿verdad? De las consecuencias, porque se había dado un cambio. Y yo, mi perspectiva, obviamente humilde, porque no soy ni politólogo, ni analista político, ni nada de eso, pero sí claro que la historia nos enseña que a partir del gobierno de Luis Alberto Monge y de los programas de ajuste estructural, aquí se soltaron las riendas, es decir, aquí empezamos a hacer básicamente a depender de una clase política que, que simplemente ha estado subordinada a los dictados, ya muy bien lo dijo Don Maynor, a los dictados del consenso de Washington, de la estrategia Thatcher-Reagan o Reagan-Thatcher, a el deterioro y declive de la socialdemocracia tal cual la conocimos en la primera mitad del siglo XX,
en fin, básicamente nos convertimos en un yes man, ¿verdad? La clase política y dejamos de diseñar y de decidir nuestro destino. Llevamos 50 años, casi que con una resistencia inercial de las instituciones que logramos o que Costa Rica logró sembrar. Esto siempre me trae a la mente lo que pasa con las olas al romper en el mar, ¿verdad? Hay un movimiento de ascenso del agua que se combina simultáneamente con un retraerse de las aguas. Un poco estamos en ese interregno entre 1980, 90 y 2020, en donde las instituciones de un Estado social de derecho han ido más o menos siendo diezmadas y han tenido más o menos resistencia. El momento actual es muy gráfico porque con este gobierno que actualmente rige, se ha visto que hay una resistencia inercial real de los órganos de control social y jurídico, de la división de poderes, de la posibilidad de alguna manera de contrastar el autoritarismo, la concentración de poder a la que aspiran algunos y, en fin, a un desbaratamiento ya por completo del Estado social de derecho. Ahora bien, a mí me parece que nosotros debemos, a la par de decir, ¿verdad?, qué nos parece, qué agendas, como bien he visto aquí, gente muy comprometida como doña Carla, o don Gerardo, en la construcción de agendas, de propuestas concretas de qué hacer para construir un mejor futuro. Nótese que en la perspectiva de lo que yo venía diciendo, bueno, se trata de, en primerísimo lugar, tener conciencia de que tenemos que volver a tomar las riendas de este país en nuestras manos. Y esto puede sonar hasta qué sé yo, delirante, ¿verdad? En un mundo tan complejo como que ya ni siquiera es los Estados Unidos, la Unión Europea. Pareciera que los grandes enemigos de la construcción de un mundo mejor son las grandes transnacionales. Ni siquiera el concepto de imperialismo tradicional puede funcionar actualmente. El imperialismo y colonialismo europeo, el imperialismo, el colonialismo estadounidense, han ido cediendo paso a poderes económicos, especulativos, financieros, comerciales, que ya ni siquiera se les ve el rostro, es decir, no tenemos claridad de a qué nos enfrentamos. Pero sí me parece válido el sueño, la esperanza de tomar el destino de estos países latinoamericanos nuevamente en las manos, nuevamente soñar con diseñar y ejecutar sociedades amables, vivibles, sociedades con derechos. Ninguna de los que probablemente estemos en este momento conversando y oyendo estas disquisiciones, va a ver el fin del capitalismo. El capitalismo probablemente tenga todavía mucha vida por delante. Personalmente, mi concepción de las cosas es que asumir posiciones políticas antisistema tiene la gravísima responsabilidad de decir, bueno, si destruimos o construimos una propuesta anticapitalista, ¿de qué se tratará entonces? Digo,
cuando uno ve la experiencia de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua, la gran desazón es este, eh, las enormes limitaciones que tienen por el tema del boicot, por el tema de las sanciones, por la asfixia a la que son sometidos, etcétera, etcétera. Yo pensaría que nosotros podríamos visualizar una trayectoria que, si bien al final tiene que derivar en una cosa distinta a este capitalismo salvaje que nos domina en el mundo entero, sí no renunciar a una sociedad con un horizonte claro de derechos para todos y para todas. Y en lo concreto, como veo que hay mucha gente haciendo lo suyo, yo diría que las tareas fundamentales en este momento en Costa Rica pasan por fortalecer esa institucionalidad democrática que heredamos de nuestros abuelos, defender el esquema republicano, los pesos y contrapesos, los órganos de control, las instituciones que nos dan salud pública, las instituciones que nos dan educación y que nos dan vivienda, la, la necesidad de saber, ¿verdad?, que hay una, una, este, eh, eh, una propuesta, un sueño, que es fortalecer esta institucionalidad y ese programa, dirían los latinos, ese programa de sobrevivencia. Con esto, necesariamente confío en tengo que confiar en las nuevas generaciones. Antes, un proyecto de vida ético, me perdonan por favor los filósofos y, y, y teólogos que hay en el grupo, antes de la mano de Aristóteles, lo ético era poder construir un proyecto de vida pleno y realizable. Eso era lo que en términos muy generales se concebía, ¿verdad? Como una vida ética, como un proyecto ético. Muchos de nosotros tuvimos la fortuna de soñar en una Costa Rica de oportunidades, en ese tipo de ética y construimos un proyecto ético y lo realizamos más o menos en una Costa Rica, repito, que nos dio oportunidades. Ahora los muchachos se enfrentan a una ética de la sobrevivencia y esos grandes retos pasan por poner en la agenda, ¿sí?, el tema agrario para una economía autosostenible en esa línea, el tema de, de, de un sistema tributario justo, progresivo, que nos obligue a aportar a todos según nuestras capacidades y posibilidades a a un mundo de la educación que para mí es hasta insospechado, ¿verdad? Aquí doña Carla y los expertos en educación podrán decirnos mucho, pero es como dice el expresidente uruguayo Mejía, sí, es insospechado el horizonte de la educación, a lo que estamos obligados a visualizar y a responder. En fin, las nuevas generaciones tienen tales desafíos en los que se juega si esta humanidad tiene o no tiene futuro, que creo que la cuestión ética ha cambiado radicalmente de una cuestión centrada en proyectos de vida realizables a proyectos colectivos de sobrevivencia para esta pobre humanidad. Y creo que lo que acaba de pasar en los Estados Unidos nos confirma que hemos fallado, que ha habido muy poca autocrítica, que en épocas de vacas flacas abusamos de los derechos que algunos teníamos
y de que ningún progresismo ni ninguna agenda democrática puede perder de vista lo que acaba de evidenciarse con los demócratas gringos, que es un alejamiento absoluto y total de las personas, de las necesidades y de las injusticias que viven muchísimas personas. Bueno, casi que he disparado en muchas direcciones. Quedo aquí para compartir con ustedes esta importante sesión a la que nos han convocado. Muchísimas gracias a don José Manuel. Definitivamente creo yo que esto que usted menciona de poder mantener el sueño y la esperanza, ¿verdad? Y seguir soñando y retomar en manos del pueblo esa posibilidad de alcanzar este desafío ético de por lo menos trazar un programa de sobrevivencia para trascender a un programa de una vida digna. Y pensaba mucho que para nosotras, las personas en situación de discapacidad a lo largo de los años, aspiramos a una Costa Rica y decíamos así, de la que todos y todas podamos sentirnos parte, porque no hemos logrado ser parte. Y lo que habíamos logrado se nos está yendo de las manos y a veces es muy frustrante estar en nuestros zapatos, ¿verdad? Y no es el tema de hoy, pero es parte de la agenda y yo sé que así es en la agenda de varios colectivos, pero sí, sí suena como esta angustia que vivimos de sentir que las conquistas históricas se nos van desvaneciendo y eso a veces nos hace caer, digamos, en la desesperanza muchas veces. Y como también lo decía don José Manuel, por supuesto que todo el tema del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la defensa de nuestras instituciones, de la promoción y garantía de nuestros derechos, también se ve afectado por lo que ocurre en el mundo. O sea, es que no somos, somos una conexión universal, digamos, no estamos digamos, ajenos a que nos afecte lo que está pasando en otras latitudes y no solo los resultados de Estados Unidos no muestran que las cosas no van nada bien, sino que también el comportamiento que hemos visto a lo largo del tiempo de el conflicto en Israel y otros. Bueno, entonces para continuar, le vamos a dar la palabra a don Gerardo Quiroz, que tiene así el super reto de ir sumando a este montón de esfuerzos que yo creo que ya, si unimos a todo este equipo, hacemos, cambiamos el mundo, dirían Pinky Cerebro, ¿verdad? Es que está de verdad muy enriquecedora la discusión. Adelante, don Gerardo Quiroz. Muchas gracias. Excelente los expositores. Han aportado y arrojado luz Se le oye un sobre... poco bajito, no sé si puede subirle ahí el volumen o acercarse el micrófono, pero tranquilo, si no, adelante, ahí se le oye un poquito bajo. ¿Se oye muy bajo? ¿Se oye bajo? Bien, bien. Yo lo oigo bien. Bien. Perfecto. Sí, se oye bien. Decía que excelente las exposiciones de mis predecesores. Quería, igual que don José Manuel, hacer una precisión. Únicamente yo personalmente divido el periodo de los años 40, lo trazo como 1942, con las reformas al Código del Trabajo y otras que posteriormente vinieron, hasta nuestros días. Este periodo lo divido en dos periodos. Uno primero, que coincide con lo que ha dicho José Manuel, hasta los años 80, yo lo preciso, hasta este primer periodo de 1942 a 1982, con la finalización del periodo de don Rodrigo Carazo e inicio del periodo de Luis Alberto. Y de 1982 a la fecha, el periodo de inicio y, como lo dijo bien don José Manuel, de la globalización y del consenso de Washington posteriormente y de la tesis de menos Estado y más mercado. La tesis de que el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema. De manera que en este primer periodo del 42 al 82, me parece que sin embargo hay un punto de quiebre que es el que quiero retomar, que fue la Guerra Civil de 1948. Y me parece que ahí es donde se
presenta el factor que quiero introducir en todas nuestras propuestas, que están llenas sin duda alguna de sentido patriótico, de alto interés, porque nuestra Costa Rica alcance niveles como los que antes teníamos. Pero en 1948 creo que fuimos víctima por primera vez, creo, en América Latina, de la Guerra Fría. Y es del enfrentamiento de dos grandes corrientes, una socialista y otra capitalista, y el avance que había tenido en Costa Rica de los años 40, 42 hasta el 45 era mientras estas potencias estaban en la guerra, y nuestro país pudo, como utilizando el lenguaje que se utilizó ahora, pudo nuestros gobernantes tomar las riendas del poder y conducir y traducir esa distracción que se estaba dando en el plano internacional, la pudo traducir en profundas reformas sociales a la salud, a los trabajadores, el Código de Trabajo, las pudo traducir en profundas reformas que duran hasta nuestros días, cuando ya algunas están naufragando. De manera que aquí lo que quiero incluir es el tema del factor externo, de las hegemonías externas, cuando no le permite a nuestros gobernantes, que presentan el mejor de los programas, le dicen a los electores que son los salvadores de Costa Rica, pero la primera tarea, cuando queda electo nuestro presidente, aunque no lo queramos ver, podemos revisar todo, cuál es el primer país que visita el presidente de la República de Costa Rica. Y entonces ahí nosotros debemos entender desde un punto de vista que cualquier proyecto, cualquier programa que levanten los partidos políticos, llámese Liberación Nacional, llámese Unidad Social Cristiana, llámese Partido Acción Ciudadana, por citar, digamos, los que se rompió el bipartidismo, avanzaron hacia otro. Podemos decir nosotros que si ese programa que le ofrecieron a los ciudadanos fue el programa que llevaron a cabo, o como dijo la compañera, la hoja de ruta que siguieron tenía como primer parada Washington. Y ahí entonces se le golpea la mesa al presidente electo y se le dice, y perdonen que sea tan claro, tan franco, pero creo que la situación que vive Costa Rica y que vive Latinoamérica no está para andar con enfrentamientos. Y la pregunta es, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que ese señor presidente electo le dice a los interlocutores en la primer viaje, en el primer país que visita? Bueno, nuestra deuda externa anda por ahí de tal número, necesitamos para salir adelante entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en los 4 años. Y entonces viene este señor presidente y presenta a la Asamblea Legislativa proyectos para que se le otorguen préstamos por 4.000 millones, y entonces el debate en la Asamblea Legislativa es si se lo dan de una vez o se lo dan en tramos. De ahí en adelante, el presidente electo sigue llevando adelante una agenda, una hoja de ruta, que no es el programa que le presentaron con muy buenas intenciones grupos de trabajo, gente que dijo por aquí es por donde el rumbo, tenemos que ir por la soberanía alimentaria, pero resulta que entonces es mejor la importación del arroz, podemos traer mejor, más barato los frijoles de Argentina,
de Indiana y de Carolina, en fin, me parece, con esto lo sintetizo, que hay un factor externo en la gobernabilidad de nuestros políticos que ganan las elecciones. Llámese cualquiera de los que podamos imaginar en este momento, hay una gobernabilidad que se aleja de lo que el programa eh, que los votantes le dijeron, esto es lo que ustedes vamos a llevar. Y podríamos hacer entonces un ejercicio. Podríamos entonces hacer un ejercicio para probar si esto que estamos diciendo ahora es cierto. ¿Cuál fue el programa con que llegó, digamos, Luis Guillermo Solís? Por citar los tres últimos. Luis Guillermo Solís. ¿Cuál es el programa con que llegó Carlos Alvarado? Plantearon ambos la reforma a la ley del empleo público, le dijeron a los educadores, mire, a ustedes no van a ser lo que antes eran, la educación aquí pasa a ser una mercancía como cualquier otro, por lo tanto, el presupuesto para la educación, no. Plantearon las mejores ideas, los mejores deseos para las estrategias lo que podríamos llamar las líneas estratégicas del Estado, que podemos decir que es la educación, es la salud, es la seguridad, es el agua como derecho para todos, es la alimentación, pero en la práctica privaticemos o destruyamos el Consejo Nacional de Producción, que es el que le daba precios de sustentación a los productos de los agricultores. A la banca estatal, bueno, vamos reduciendo. Son muchos bancos, son cuatro, eran cuatro. El Banco Anglo, ¿para qué el Banco Anglo? ¿No? El Banco Crédito Agrícola tampoco, son muchos. Es más, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, ¿para qué dos bancos? Vendamos el Banco de Costa Rica y dejemos el Nacional y después ajustamos cuentas con el Banco Popular. Y así por el estilo, el Instituto Nacional de Seguros, que cumplió 100 años hace unos días, no lo plantearon tampoco como una de las, cuando los tratados de libre comercio no lo plantearon, fue en el cuarto adjunto a última hora que llamaron a Germán Serrano Pinto y le dijeron, el Instituto Nacional de Seguros también tiene que hacer la apertura a los seguros, privados, y se llenó esto de empresas privadas de seguridad, de reaseguros y de seguros. De manera que este factor externo, este interés, como lo decía bien don José Manuel, de grandes transnacionales, que sin duda alguna son coordinados por los equipos políticos de las potencias europeas, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son coordinados por esas dos grandes instituciones surgidas como grupos de poder después de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en Bretton Woods. De manera, compañeros, que yo lo que quiero plantear acá es lo siguiente. Cuando hablamos de esta agenda país, cuando hablamos de estas buenas intenciones que nosotros tenemos, de estos planteamientos que podemos hacer, me parece que con toda crudeza tenemos que plantearnos la idea, la siguiente pregunta. ¿Queremos nosotros, individual o colectivamente, como grupo, influir o incidir en los tomadores de decisiones políticas desde fuera, o queremos plantearnos la pregunta, ¿cómo, aquí sí cabe, cómo nos compramos la bronca para llevar adelante este hermoso proyecto país
que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, pero cómo lo queremos llevar adelante, dándole el poder político a un grupo para que desde la Asamblea Legislativa lo plasme en proyectos de ley y en reformas constitucionales, o, como dijo la compañera, tenemos que organizarnos, tenemos que ver cómo es que se accede al poder en Costa Rica para no ver la película desde la butaca, sino para poder entrar en la lucha por el poder. Y esto nos plantea lo que decía la compañera, lo cual comparto, que debemos organizarnos. Plantea, no quiero decir que tenemos que plantear hacer un partido político, nada, pero sí tenemos que empezar a unir fuerzas. Este grupo, yo no, ahora que la compañera planteó que existe otro grupo por la educación, el que ella tiene 10 grupos de trabajo, unos que trabajan en educación, otros en alimentación. Bueno, todo esto tenemos, y esta es la virtud de este foro que nos invitaron, que empezamos a conocernos y tenemos que empezar efectivamente a compartir y a organizarnos, pero tener muy claro que todos estos buenos deseos que tenemos no se podrán plasmar si no es desde el poder político. Y en Costa Rica la única forma es acceder a la Asamblea Legislativa para transformar en leyes y que el pueblo las respalde y las apruebe. Esto no, como repito, no quiero decir que tenemos que formar nosotros el partido político, pero sí tenemos que empezar a ver cómo unimos fuerzas y lo que planteó Maynier al principio, cómo realizamos una política de alianzas o auspiciamos una política de alianzas para que toda esta agenda urgente empiece a tomar forma. Porque el problema no es solo de Costa Rica, el problema lo tiene México y México se planteó una tercera transformación y por ahí anduvo. El problema lo tuvo también Brasil y bueno, con los vaivenes de la política, unas veces le meten el dirigente a la cárcel, la otra a la otra presidenta también la sacan, pero ella pasa a los BRICS. En fin, el tema es muy complejo, pero sí por pequeños grupos, con pequeños grupos, no nos vamos nosotros a hacer la ilusión de que podemos transformar a Costa Rica. De alguna manera, creo que esta reunión de hoy sirve para conocernos. Pienso que de aquí podemos salir muy fortalecidos, conocernos ya personalmente, ver cómo vamos uniendo, cómo vamos creando entre los sectores de la educación, los sectores de la salud, los sectores de los pequeños agricultores, empresarios que se están yendo a la ruina, es decir, una Costa Rica que se nos está yendo de las manos. Me parece que esa es la idea que quiero que quede clara como parte final del día. Muchísimas gracias y de verdad creo que esto que usted dice es una, no sé, como una llamada de atención a todos y todas, porque claro está que el poder popular se ejerce no solo en las urnas y que también tenemos una responsabilidad más allá del primer domingo de febrero, cada 4 años, ¿verdad? Y que también, como lo decía Carla, pues quienes hemos tenido una oportunidad, tenemos el deber de devolver. Yo siempre he dicho que como hija de la educación pública, uno no puede irse a trabajar y olvidarse de todo lo demás, ¿verdad? Hay algo dentro de nosotros que nos exige devolver algo de lo mucho que hemos recibido y por supuesto, pues yo creo que una de las cosas más preciadas de lo que se ha dicho el día de hoy, que no podemos dejar por ahí votado, es que sí existe la posibilidad de seguir soñando, de seguir estableciendo una ruta esperanzadora para las personas que habitamos este país y ojalá de verdad a partir de diálogos como este y otros, pues podamos ir construyendo para concluir este ciclo
tan valiosísimos aportes. Tenemos la participación del compañero Luis Ángel Salazar, que tiene una tarea enorme, porque ahora a usted le toca también resumir todo lo que dijeron todos, Pablita, ¿qué hacemos? No, es cierto. Vamos a recibir su participación y esperamos que al final nos da unos minutos de tiempo para hacer algunas conclusiones de cada uno de ustedes, aunque sea breve. A continuación, entonces, tiene la palabra el compañero para que haga su intervención. Tres cosas, muchísimas gracias, Erika. Tres cosas muy breves antes de meterle un poquito al tema gordo. Primero que todo, muchísimas gracias a la compañera Carla, al compañero Minor, que yo no me canso de decirle Minor, al compañero don José Manuel y al compañero don Gerardo Quiroz por sus aportes. He aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Segunda cosa, ya por dicha, mi querida compañera Erika me conoce, entonces por favor, cállame en el momento en que me paso del tiempo, ¿verdad? Porque cuando me agarra la habladera es cosa seria, definitivamente. Y la tercera cosa es que gracias a este aparatito, ¿verdad? Ya el mensaje, el vídeo está repartido por los 4 puntos cardinales. Suena muy pedante el asunto, pero en 5 años que tenemos de estar al aire, hemos hecho amistades así, literalmente por los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Allá en Australia, en el sur de América, en el norte, allá en Europa, en fin. Con África estamos haciendo ahí unos contactos también. Entonces ya estamos por allá. Y le pido a la compañera Erika que por favor, obviamente, si ella y él están de acuerdo, me pasen los teléfonos de la compañera Carla y del compañero don Gerardo para seguirles enviando nuestra programación, ¿verdad? Obviamente, solicitarles la venia a ellos más adelante. Eh, Mi participación, siempre que la planteo, digo, va a ser bajo mi absoluta responsabilidad. No compromete para nada ni al programa, ni a los y la panelista, ni a nadie más que a mí, ¿verdad? Luis Ángel Salazar Rosas Espanga. Eh, yo empezaré diciendo que históricamente, incluso desde un poquitito más para adelante, de Adán y Eva, no, desde que hacemos historia pues conocida, eh, ha habido un solo grupito, salvo las comunidades, ¿cómo se llaman? Proféticas, que se dice que eran comunistas, ¿verdad? Y las primeras formas de organización de la sociedad, que era a la fuerza comunitaria, pero a partir del momento en que un grupito toma el poder, y no por casualidad, sino por razones económicas, bélicas, etcétera, ¿verdad? El mundo estaba en manos de una sola argolla. Incluso José Manuel hacía alusión a Sócrates, ¿verdad? Perdón, a Aristóteles. Y resulta que, como bien sabe don José Manuel y todos los demás, y la demás, la compañera, las compañeras, eh, la famosa filosofía nace gracias a la existencia en la base de miles y miles y miles de esclavos, ¿verdad? Que trabajaban mientras los filósofos estaban pensando. Por eso se hablaba del ocio filosófico, ¿verdad? Es decir, debajo de los filósofos ahí, ¿verdad? Quienes hacían posible su vida, quienes hacían posible esa vida holgazana, eran millares, miles, incluso cientos de miles de esclavos, ¿verdad? Entonces, lo que ha habido a través de todo este desarrollo histórico han sido variantes del mismo tema. Nunca el pueblo en sí, ese pueblo soberano del que ya hablaba la compañera Carla, si mal no recuerdo, bueno, y quienes planteaban el asunto del artículo 9 minor, ¿verdad? Eh, Ese pueblo soberano nunca ha tenido el poder en sus manos, definitivamente. Más bien ha sido víctima de toda clase de vejámenes. Y en América, ¿verdad? A partir del momento en que los españoles llegaron, bueno, ya de todas formas habían en América imperios, ¿verdad? Y ya eso ya se sabía, ¿verdad? Los aztecas y los incas y todo este montón de gentes por allá, que se fundamentaban también, aunque con ciertas variantes, ¿verdad?
en un grupo por ahí arriba, una argollita, ¿verdad? Y abajo la gente trabajando muy fuerte para mantenerlos. Pero digamos que desde la América posterior a España, o desde la llegada a España, se fue conformando también toda una argollita, ¿verdad? Que fue dominando América y que incluso no cambió ni con las luchas por la liberación de América, ¿verdad? Lo que hubo en cambio fue pues una argolla que salió derrotada por allá, los españoles por allá, y entonces se montó otra argollita por acá. Con matices, en algún caso, por ejemplo, Simón Bolívar o Bolívar Sucre Miranda, etcétera, ¿verdad? O Higgins en Chile, etcétera, de pensadores que tenían una visión muy amplia, en el caso de Bolívar, tremendamente humanista, ¿verdad? Pero en el fondo se ha sostenido esa argolla en el poder, definitivamente. Y en Costa Rica, esto que voy a decir va a sonar así como a sacrílego, ¿verdad? Pero me encantan estos planteamientos. En Costa Rica nunca ha habido democracia. Creo que es hora de darle a las palabras el verdadero sentido realmente, ¿no? Democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en Costa Rica lo que ha habido es plutocracia, gobierno de una argolla de ricos, ¿verdad? Recuerdo aquel famoso libro que siempre cito de Samuel Stone que se llama La dinastía de los conquistadores, que la Universidad de Costa Rica, el libro de Samuel es, qué sé yo, 500 páginas y resto, tesis de grado en la Universidad de la Sorbona, si mal no recuerdo, para su doctorado, y que la Universidad de Costa Rica resumió en un folletito que se llama Los Cafetaleros, ¿verdad? Y entonces Stone demuestra con toda claridad y con lujo de detalles que en Costa Rica ha habido una sola argolla gobernando el país, definitivamente. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Óscar Arias y de Luis Guillermo Solís y de, ¿cómo se llama? Este otro Solís, que nunca fue presidente, fundador del PAC. Recuerdo que hay una foto por ahí muy icónica, ¿verdad? Donde están los tres Otón. en, en Roma, ¿verdad? Los tres en Roma. Y por cierto que Oscar Arias se parece montones ¿cómo se llama este actor? Bueno, que hace uno de los papeles de mafioso en una de esas películas famosas, ¿verdad? La pinta que tiene es tremenda, pero bueno, digamos que es una casualidad, ¿verdad? Entonces, me dio mucha risa, por ejemplo, ver el pleito que se estableció entre el PAC y Liberación, siendo que desde mi punto de vista el PAC fue una creación de Liberación, ¿verdad? Solís, el creador del PAC, nunca dejó de ser liberacionista y sencillamente nace el PAC para recoger las inquietudes del pueblo más consciente y que no votase por la izquierda, ¿verdad? Sino que votase por el PAC. Y después sencillamente lo fueron deshaciendo, ¿verdad? Y ya se desapareció. Incluso apareció Alvarado, ¿verdad? Y se trajo a este señor que hoy soportamos como presidente, ¿verdad? De Indonesia, donde estuvo 30 años, ¿verdad? Tratando de desarrollar Indonesia y sabemos cómo está el pueblo de por allá, ¿verdad? Yakarta, en fin, todas las ciudades tienen una argolla ahí tremenda de pobreza, ¿verdad? Entonces, todo está muy montadito, ¿verdad? Por esa misma argolla para seguir manejando el asunto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es que este sistema capitalista, que de una u otra forma ha gobernado nuestra patria y ha gobernado el mundo en los últimos años, y más para atrás años también, a estas alturas ya no es viable definitivamente, ¿no? Voy a lo que siempre repito como un mantra acá en Alternativas. El sistema capitalista neoliberal es homicida, ¿verdad? Y es evidente lo que estoy diciendo, no necesita pruebas, ¿verdad? Es homicida, mata a la gente, la utiliza como un recurso para hacer dinero. Y si para hacer dinero es necesario eh, envenenarla con drogas, se le envenena. Y si para hacer dinero es necesario destazar a los niños y qué sé yo, a los jóvenes para sacar órganos y venderlos, se hace eso sin ningún problema. Y si para hacer dinero es necesario poner a la gente a matarse, porque el complejo militar industrial así lo requiere, se inventan guerras por todo lado, ¿verdad?
Y Estados Unidos ha inventado un montón de guerras, Estados Unidos no, el gobierno estadounidense, estos complejos que realmente gobiernan Estados Unidos, ha inventado guerras todo el tiempo, ¿verdad? Ese sistema, repito, capitalista neoliberal, es homicida, mata a la gente de todos los aspectos ya conocidos, es ecocida, mata a la naturaleza, destruye la naturaleza, la convierte también en dólares o en, ¿cómo se llaman? Euros, etcétera, ¿verdad? Mata a la naturaleza con la minería de todo tipo, con las explotaciones madereras salvajes, la forma en que han deforestado toda la Amazonía, ¿verdad? Para sembrar soja o soya, ¿verdad? Eh, Allá en Argentina, por ejemplo, hay un tipo de esta famosa compañía Benetton, ¿verdad? Italiana, que tiene 900.000 hectáreas allá al sur de la Patagonia, ¿verdad? Entonces destruye la naturaleza para convertirla en dólares, ¿verdad? También. Y además es, por lo tanto, plutocrática, gobierno de los grandes ricos, es cleptocrática, gobierno de los grandes ladrones, y además de eso es insoportablemente patriarcal. Repito, este sistema no es viable para la humanidad. Si seguimos por este sistema, ayer vi una foto muy dramática, ¿verdad? En una de estas revistas eh, científicas de qué sería la Tierra sin agua. Uy, qué cosa más terrible, ¿verdad? Sería un pedrusco ahí raro, ¿verdad? Horripilante, ¿verdad? Porque esa redondez se la da el agua y la atmósfera, etcétera, ¿verdad? Sería un pedrusco terrible ahí girando en el espacio y ya sin sentido, ¿verdad? Bueno, pues este sistema nos lleva a eso. Si seguimos defendiendo y poniendo en práctica este sistema, nos lleva a eso, ¿no? Por dicha, la humanidad ya considero que el pleito en este momento no es entre partidos políticos, ni entre grupos religiosos, ni nada por el estilo. Es entre un sector de la humanidad cada vez más consciente de esa situación y otro sector que no quiere aprender y que se aferra definitivamente al poder, ¿verdad? Entonces, reitero, la lucha es entonces entre los que quieren salvar este planeta tan lindo que tenemos y que de momento es la única alternativa vital, ¿verdad? O los que sin importarles qué le pasa al planeta, lo único que quieren es engordar sus recursos, ¿verdad? Económicos ahí en la billetera. Por dicha, repito, un gran sector de la humanidad y cada vez más sectores de la especie humana han decidido optar por cambiar ese sistema y van avanzando a pasos agigantados. Lógicamente no al sistema ideal que soñamos, pero sí cada día más cercanos a ese sistema. Eh, ¿Cuál es la alternativa a ese sistema capitalista neoliberal? Un sistema que desde mi modesto punto de vista, además no es mi modesto punto de vista, es una especie de síntesis ahí que hago. Este sistema debe ser humanitarista, ¿verdad? ¿Qué significa humanitarista? Siempre que uso esta palabra, recuerdo a Luis Paulino Vargas, que me decía, no, pues eso suena como a Cruz Roja, ¿verdad? Como voluntarios. Y yo le decía a Luis Paulino, efectivamente eso es lo que necesitamos. Seres humanos que nos amemos realmente, que nos apreciemos, que nos apapuchemos, ¿verdad? Como decimos los ticos, que nos consolemos, en fin, que nos sintamos realmente solidarios, ¿verdad? Entonces, una sociedad humanitarista, una sociedad ecologista, porque en esencia naturaleza y humanidad es lo mismo, y una humanidad auténticamente demócrata participativa. ¿Quién va a lograr esa humanidad en Costa Rica? Y con eso ya voy terminando. Esa humanidad, ya Maynier, si mal no recuerdo, me disculpan ahí, tocó el tema, o la compañerita, el artículo 9 de la Constitución Política, ¿verdad? Párrafo primero, que entre otras cosas dice, el gobierno de la República es popular, participativo, y aquí viene algo importantísimo, y lo ejercen el pueblo y tres poderes, el pueblo delante, ¿verdad? Y atención a esto, ¿verdad? Porque el pueblo está delante y es lógico. Si hay democracia, es gobierno del pueblo. Se debe establecer en Costa Rica un poder popular y a eso vamos. ¿Cómo llegar a este pueblo consciente, etcétera?
Entonces, despertando, yo creo que la gran misión de estos grupos que tan bonitos se han formado, que ya los han planteado acá la y los compañeros, eh, la gran misión es eh, despertar, ayudar a despertar y despertarnos, ¿verdad? Para entender esa realidad en la que estamos ubicados, eh, informarnos, entonces, despertar, informarnos, unirnos, organizarnos, empoderarnos, porque unidos somos más y más fuertes, movilizarnos y convertirnos en poder popular. ¿Cuál es ese poder popular? Sencillamente ese pueblo del artículo 9 con esas características, consciente, unido, organizado, informado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, por ejemplo, la educación debe jugar un gran papel, pero ¿cuál educación? La tradicional no. Una educación que forme y forme a los educadores también, transforme, ¿verdad?, al ser humano en analíticos, críticos, creativos, humanitaristas, ecologistas y solidarios, ¿verdad? Y esa es la gran tarea que tenemos por delante, con una gran fe definitivamente en que esto va a suceder, porque si no sucede, nos acabamos como especie, así de simple, ¿verdad? Y entonces, repito, si nos liberamos, don José Manuel me envió hace pocos 2 días un video ahí muy interesante de cómo se denuncia, ¿verdad?, que las grandes fuentes informativas que cotidianamente manejamos, lo que hacen es desinformarnos, distraernos, convertirnos en idiotas, etcétera, etcétera. Por dicha hay otras alternativas y termino recomendándolas. Por ejemplo, ¿verdad?, empezando desde allá del lejano oriente hasta por estos lares, está CTCG, bueno, la de China, que en este momento siempre la tengo a mano, pero en ese momento se me fue la onda. Eh, CGTN, que es la televisora china oficial. Después nos pasamos a Hispan TV, que es la iraní, y después nos pasamos a RT, que es la rusa, y después para acá nos pasamos a Cubavisión Internacional. En México hay tres canales muy interesantes, el 11, el 14 y el 20, ¿verdad? Ahorita a las 8 me sintonizo con el 14 de México, ¿verdad? Y después, pues lógicamente Telesur. Y en Uruguay, por ejemplo, hay una televisora que se llama TV Ciudad, ¿verdad? Que también es muy importante. ¿Dónde captamos eso? No en el televisor comercial, ¿verdad? Sino en la computadora, sencillamente, en la pantalla de computadora, ¿verdad? Y señalo para allá porque ya tengo la grandota. Entonces ahí sencillamente en Google se digita, ¿verdad? CGTN o Hispan TV o RT, etcétera, 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 y ahí aparece todo. Así es que mi perspectiva es muy positiva porque o nos unimos y cambiamos esto o nos hundimos y desaparecemos. Muchas gracias y discúlpenme. Exacto el uso de su tiempo, mensajes a las voces. Estamos justo en el tiempo y bueno, agradezco muchísimo esta visión, ¿verdad? Que sin duda nos plantea esta necesidad urgente que es la que convocó precisamente o que nos dio la idea de hacer esta propuesta de programa y es precisamente esto de que tenemos que asumir este poder que el pueblo tiene otorgado por la normativa de más alta jerarquía en el país, que es nuestra constitución política, que como decían los compañeros, sigue vigente y necesaria, y que además estamos en tiempos peligrosísimos para pensar en arreglarle, aunque sea una coma, a la Constitución, ¿verdad? Entonces es un tema importante y por supuesto el reto que tenemos como país no es jugando, como decían nuestros abuelos, cada uno y cada una tendrá una historia de su trayectoria de participación ciudadana, participación política, de su adhesión política a lo largo de los tiempos y generalmente en la mayoría de las personas desde una ferviente convicción de que haciendo estas adherencias o adiciones pues puede sumar y hacer mejor al país. Ahorita estamos de cara a un proceso electoral que está por iniciar y por eso el tema electoral no deja de ser un tema importante más allá de las demás acciones que hagamos y pues si bien es cierto han habido
esfuerzos y están surgiendo esfuerzos ciudadanos para tratar de articular, aún no amarramos una idea concreta, articulada de todas las personas que amamos a este país para tratar de construir desde los distintos escenarios, que sin duda uno es el electoral, como nos dice don Gerardo. Podemos incidir desde afuera, mandar mensajitos, pedir trabajito de asesor, porque ahí también se incide, ¿verdad? O bien podemos, pues, como dice también don Gerardo, sin duda alguna, meternos de lleno en el asunto y ver qué responsabilidades empezamos a adquirir. Pues no nos da tiempo el programa, lamentablemente, para que podamos hacer toda la discusión que queremos. Dejamos sobre la mesa un planteamiento de visiones que nos hacen una retrospectiva de cómo es que hemos llegado hasta donde hoy estamos y de también cuáles pueden ser alternativas de solución y cuáles son las cosas que se están moviendo. Y para cerrar, les voy a pedir a todos un minutito, porque no tenemos mucho, como un minutico de cierre, que concluya algo sobre qué puede venir a continuación, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta agenda urgente que se mueve, que está viva, como decía Carla? Pero ¿qué hacemos con esta agenda y qué hacemos todos para poder seguir manteniendo, por supuesto, la libertad de pensamiento y la libertad de posiciones frente a los temas, pero saber que ha llegado la hora de sumar como pueblo para poder dar una respuesta realmente desde la voz de las personas y no desde las imposiciones que pueden venir de los grupos de poder que históricamente han gobernado esta región? Entonces vamos a darles un minuto a cada una en el orden en que participamos. Entonces, primero que todo, tiene el minuto don Mainier Barbosa. Gracias. Bueno, agradecerle a la compañera Fango y a todo el grupo y a todos los participantes ese esfuerzo, además de excelente y talentoso, también se nota el compromiso. Yo pienso fundamentalmente que para llevar a cabo este cambio que es importante, no digo yo urgente, a la parte de lo urgente está lo necesario. Uno tiene que medir, como decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. A pesar de la urgencia, hay que hacer las cosas con pensamiento claro. Entonces, una de las primeras sería unir todas las fuerzas. Pero antes de esto, y lo hemos planteado sinceramente, ya lo planteó Gerardo Hipoque y lo señor Arroyo, es una recuperación de la memoria histórica, que es un gran problema que tiene la gente. Uno escucha a los muchachos y eso se lo han insuflado estos grupos de poder plutócratas y los medios de comunicación o los más medios que se llaman para que los muchachos no piensen. Primero, los han orientado hacia el individualismo. Haga usted, punto. Esas son las tesis fundamentales que tiene el neoliberalismo. ¿Qué es usted? Recuerdo una vez que le hicieron una entrevista a este señor, el que hizo el sistema monetarista, ¿cómo se llama? Milton Friedman, y la escuela de Chicago, que le decían, si hay 100 empresas y quiebran 99, no funciona el sistema. Dice, no, las que no funcionaron fueron las 99, el sistema funcionó. O sea, es individualista, mátese a pesar de todo. Y entonces, eso es muy importante rescatarlo. Cuando usted recupera la memoria histórica, trata de romper a la gente, decirle que somos una sociedad, que no soy yo, como Mainier Barbosa o Maino, no, que no es panga, nada más, individual, y haga lo que quiera y sálvese quien pueda. Somos una sociedad. Entonces, fundamentalmente, la recuperación de la memoria histórica es muy importante, el unir las fuerzas, y una última, nada más lo dejo sentado, es la gran dificultad que la gente no entiende todavía económicamente, es la gran división que hay económica entre el capital financiero y el capital productivo. Lo dejo ahí para que lo pensemos, porque esto es un tema de fondo. Gracias, don Maynor, por sus palabras y por su participación. Tiene la palabra don Carlos. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, a Erika por la invitación, a Panga por la síntesis y a cada uno de los compañeros que me ayudaron y nos ayudaron a todos los oyentes, ¿verdad? A generar esta contextualización que es fundamental. Creo que comprender el problema es un primer paso. Sin embargo,
considero que hay también diferentes narrativas que hay que construir para llegar a diferentes poblaciones que hoy requieren urgentemente de comprender esta educación ciudadana pero desde una narrativa cercana, comprensible, clara, que le permita perfectamente a la población a construir una opinión informada, solidaria, organizada y así construir ese poder popular que estamos conversando acá. O sea, la única forma es que tenemos que también nosotros, desde nosotros, hablar diferente para poder ser comprendidos desde otras personas que tal vez no tienen la formación académica o el conocimiento histórico que aquí hoy, por ejemplo, compartimos. Yo sí quisiera nada más reiterar que el trabajo que se está haciendo con el Foro Agenda por Costa Rica es una iniciativa que pretende ser una semilla que hoy está germinando y se está convirtiendo en una agenda mínima país, pero que nos permite construir una alianza. Lo primero es que la agenda no solamente es la declaración de grandes acciones que hemos identificado como grandes problemáticas a ser resueltas, sino también la construcción de esas alianzas que necesitamos unirnos, integrarnos, no solamente entre nosotros, sino con las personas de diferentes sectores, en esas narrativas comprensibles, amorosas también, y hablo amorosa porque en medio de un discurso de odio tenemos que transitar a un discurso de amor, donde la gente se sienta apreciada y valorada, querida y respetada, y ciudadana costarricense o ciudadana perteneciente, parte y participante. También con las organizaciones sociales que hoy están surgiendo y que todos compartimos estas preocupaciones, pero tenemos que hablarnos entre nosotros, con los partidos políticos, ¿por qué no? Porque tenemos que también llevar estas preocupaciones a los espacios que corresponden, pero también desde la posibilidad y desde el reto de construir nosotros las propuestas. Estamos muy claros en el foro que la política cambió y es necesario construir alianzas innovadoras y disruptivas. No podemos seguir, pretender hacer un cambio haciendo exactamente lo mismo. Y eso nos lleva a revisarnos a nosotros mismos, a cada uno, a hacer una introspección de cómo queremos llevar este mensaje, cómo queremos construir una ciudadanía participativa, democrática, solidaria y humanitarista, como decía Panga hace un rato, ¿verdad? Creo que es urgente volver a mirarnos hacia nosotros como seres humanos solidarios, participativos y comprometidos con nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a Carla. Don José Manuel tiene como 0,30 segundos. No, bueno, adelante. simplemente agradezco mucho la oportunidad. Me parece que aquí han quedado claras algunas tareas. Sería muy interesante que sigamos en comunicación, sobre todo quienes están vinculados o quienes estamos, porque yo también tengo mi grupo de análisis y de propuestas para una agenda nacional. Y creo que la comunicación podría llevarnos a un encuentro ya personal de un movimiento que pueda efectivamente encauzar todas estas iniciativas en una misma dirección. Me temo que va a haber una polarización en las próximas elecciones nacionales y yo apostaría a que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas costarricenses puedan visualizar una opción que no sea el autoritarismo neoliberal. Bien, muchas gracias, don José Manuel, y me uno a sus anhelos, igual en torno a lo que viene. Don Gerardo. Gracias por la invitación. Únicamente creo que lo que se ha discutido hoy debe elevarse a un debate nacional. Eso creo que va a permitir que todo el país, como lo explicaba el compañero, se informe y se empodere de una nueva forma de hacer la política en Costa Rica. Muchísimas gracias, don Gerardo, y creo que Panga, nos queda cero tiempo. Más bien le doy la palabra para que sea usted quien despida el programa y terminemos así la conexión en el Facebook. Muchísimas gracias a la y los panelistas. Excelente toda la información que nos han pasado.
Y obviamente Alternativas queda a la orden de ustedes. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, sin la cual no somos nada, y muchas gracias a las emisoras que tan gentilmente nos transmiten y nos van a transmitir mañana a partir de las 10 de la noche, Radio Actual 107.1 FM. Buenas noches y muchas gracias a todas y Buenas todos. noches, gracias a todos y todas.